Hola, bienvenidos a otro video. En esta ocasión resolveremos algunos problemas del movimiento circular. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Bueno, antes de resolverlos, pues vamos a recordar rápidamente los conceptos y algunas fórmulas que nosotros ya revisamos en el video anterior, ¿no? Entonces, rápidamente, ¿qué es un movimiento circular? Pues aquel movimiento que efectúa un cuerpo, o la trayectoria que éste realiza es una circunferencia, ¿no? O básicamente se mueve, podríamos decirlo, se mueve sobre un círculo, ¿no? Ok, entonces cuando nosotros tenemos, si la trayectoria en este caso se mueve, o es la trayectoria que realiza es un círculo, pues obviamente tendríamos que siempre la distancia del centro, que es nuestro sistema de referencia, del centro a cualquier punto de la trayectoria, pues siempre va a ser r, ¿no? Es una trayectoria en magnitud, pues siempre es esa distancia, siempre es constante, ¿no? Ok, entonces obviamente si nosotros comenzamos desde un punto A a un punto B, en ese transcurso, pues nosotros va a recorrer un cierto ángulo, ¿no? Un ángulo θ. Como les decía, r pues va a ser el radio o la distancia de nuestro sistema de referencia a cualquier punto de la trayectoria. Veamos. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la distancia que nosotros recorrimos desde un punto A hasta un punto B, pues es simplemente, pues es el arco, ¿no? El arco, y esta distancia pues es el arco que nosotros recorrimos. Esta distancia pues es el arco, esta que se aparece aquí con amarillo. Bueno, entonces, y el arco, pues el arco está definido como simplemente el ángulo multiplicado por el radio de nuestra circunferencia, ¿no? Entonces esa distancia pues va a ser ese arco θ por r. Bueno, entonces si nosotros quisiéramos asignarle una velocidad lineal, que es la velocidad lineal que es la que hemos estado manejando, recuerda, una velocidad lineal se define como una distancia entre un tiempo. Entonces la distancia que recorre pues es el arco. Entonces la velocidad lineal, o también denominada tangencial, ¿por qué? Porque esta velocidad pues siempre es tangente a la trayectoria, ¿no? Entonces la velocidad lineal o tangencial se define como el arco, la distancia entre el tiempo, S entre T. Okay. Bueno, entonces también nosotros podremos definir, de acuerdo a las características de este problema, pues nosotros podríamos definir ahora, en lugar de estar manejando puntos X y Y, pues simplemente manejamos un ángulo θ y un ángulo θ y un radio r, ¿no? Podemos definir las coordenadas de ese punto a partir de estos dos nuevas variables, el ángulo y el radio. Entonces nosotros podemos definir ahora la velocidad angular. La velocidad angular pues sería que tanto cambia el ángulo en cuestión del tiempo, ¿no? La velocidad angular es que tanto va a variar el ángulo respecto al tiempo, o el ángulo que avanza, por así decirlo, en ese tiempo. Entonces así vamos a nosotros a definir la velocidad angular. Entonces en este punto de aquí, pues, o en todos los puntos, nosotros tendríamos dos tipos de velocidades, ¿no? La velocidad tangencial y la velocidad angular. La velocidad lineal o tangencial dada por esta expresión, y la velocidad angular dada por esta otra. Ok, entonces, como ya se explicó en el video anterior, pues estas velocidades en un cierto punto se llevan a cabo en tiempos iguales, ¿no? En este tiempo o en este punto, que es a un cierto tiempo, pues es el mismo tiempo en este punto, ¿no? Entonces la velocidad y la velocidad angular y la velocidad tangencial pues deberían tener una cierta relación. Nosotros encontramos que simplemente a sustituir lo que es S y cuánto vale la velocidad angular, al trabajar con estas dos expresiones nosotros encontramos que existe una relación entre la velocidad angular y la velocidad tangencial. ¿Cuál es esta relación? Pues esta de aquí, ¿no? Que la velocidad angular es simplemente, la velocidad tangencial es simplemente la velocidad angular por el radio, o la velocidad angular sería la velocidad tangencial entre el radio, ¿no? Despejando, pero la relación es esta, son relaciones
tienen una relación proporcional, ¿no? Aumenta una, aumenta la otra, ¿no? Y la constante de proporcionalidad, pues es este radio que aparece aquí. Okay. Entonces nosotros ya tenemos una relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. Porque también recordemos un concepto bastante importante, ¿no? El periodo, que es el periodo definido como t. Entonces es el tiempo que tarda, digamos, esta partícula o este cuerpo en dar una vuelta completa, ¿no? Entonces el periodo, recuerden, es el tiempo que tarda esta partícula o este cuerpo en dar una vuelta completa. Ese es el periodo. Entonces también podemos definir la frecuencia. La frecuencia, pues simplemente ahora es el número de vueltas por unidad de tiempo, generalmente por segundo, ¿no? La frecuencia, entonces, ¿cuántas vueltas da esta partícula en un segundo? Entonces, si nosotros observamos, pues estos dos términos son recíprocos, ¿no? Es decir, el periodo es igual a 1 entre la frecuencia. Ajá. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros podemos definir la velocidad angular en términos de el periodo o la frecuencia. Recuerden, la velocidad angular es el ángulo que recorre entre el tiempo. Si ahora el ángulo que recorre es toda una vuelta que son 360 grados, equivalente a 2 pi radianes, ¿cuánto tiempo tarda en dar una vuelta? Pues un periodo, ¿no? Es la definición de un periodo. Entonces la velocidad angular en términos del periodo sería 2pi entre t. Y lo mismo pasa entonces si queremos expresarlo en términos de la frecuencia. Aquí tenemos que la velocidad angular en términos de frecuencia sería 2pi por f, ¿no? ¿Ok? Y un concepto más para nosotros, recuerden, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aceleración centrípeta. Debido a que obviamente esta trayectoria pues cambia de sentido el vector de posición, entonces si cambia de sentido el vector de posición varía, pues va a haber una aceleración, ¿no? Esa aceleración siempre va a tener una magnitud y se le llama centrípeta porque la aceleración que este cuerpo va a sentir va a ser hacia el centro, ¿no? Siempre la aceleración centrípeta será dirigida hacia el centro. Esta aceleración tiene una magnitud en términos de la velocidad tangencial, la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial elevado al cuadrado dividido entre el radio. Obviamente esto es en términos de la velocidad tangencial. Si nosotros queremos expresarlo en términos de la velocidad angular, pues simplemente ocupamos la relación que existen entre ellos dos y encontramos que la aceleración centrípeta en términos de la velocidad angular es la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio, ¿no? Ok, entonces teniendo esto en cuenta, pues ya sabemos, ya recordamos el conceptos y algunas fórmulas algunas relaciones matemáticas que vamos a ocupar para estos problemas. Entonces el problema dice lo siguiente: un objeto describe un movimiento circular con radio de 0.8 metros, el cual efectúa una vuelta completa en 0.2 segundos. Para este instante tenemos que calcular la velocidad angular, la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta. ¡Esto no era parte del trato! Bueno, entonces antes de comenzar pues a resolver los incisos, pues tendríamos que ver los datos que nosotros tenemos, ¿no? Obviamente te describe un cuerpo, el cuerpo describe un movimiento circular, entonces cuyo radio es de 0.8, ¿no? Entonces describiría un movimiento circular. Imaginemos que es un círculo y del radio, esto es de 0.8 metros, ¿no? Y entonces simplemente lo ponemos ahí, ¿no? Obviamente aquí entonces el radio que tenemos es de 0.08 metros, ¿ok? Entonces me dice que
efectúa una vuelta completa en tantos segundos. Efectúa una vuelta en cierto número de segundos. Esa definición de cuál es, ¿no? Nosotros recordamos es la definición del periodo, ¿no? El tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta? O sea, tarda 0.2 segundos. Entonces lo que nosotros tenemos aquí, lo que nos dice aquí es que el periodo es de 0.2 segundos, ¿no? Ok, bueno, entonces estos son nuestros datos. Entonces lo primero que nos piden es, para el inciso A, nos piden calcular la velocidad angular, ¿no? Nos piden calcular la velocidad angular. Entonces nosotros vamos a las expresiones que nosotros tenemos para el movimiento circular. La velocidad angular, miren, lo que nosotros tenemos es el radio y el periodo. Entonces aquí está una expresión en donde nos involucra la velocidad angular con el periodo, ¿no? Entonces, si nosotros ocupamos esa expresión, sabemos que la velocidad angular es simplemente 2pi entre el periodo. Y esto es igual a ¿cuánto? A 2 por pi entre 0.2 segundos. Entonces si nosotros hacemos operación con la calculadora, bueno, que igual no es necesario, ¿no? El 0.2 rápidamente aquí, ¿no? Ustedes lo pueden hacer con su calculadora si gustan. El 0.2 es un quinto, ¿no? Un quinto es 0.2. Entonces este multiplica este y serían 10 pi. Recordando que el pi es 3, el pi es 3.14, bueno, lo dejamos en 16, ¿no? Recuerden, tienen decimales infinitos, ¿no? Por ser un número irracional, entonces tiene una expresión decimal infinita. Pues bueno, lo dejamos en esto, en 3.1416. Entonces, multiplicado por 10, pues simplemente que mover el punto hacia la izquierda, ¿no? Hacia la derecha, un lugar. Entonces esto sería 31.41. ¿Y qué unidades son? Estos son radianes sobre segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos aquí, una vuelta son 2 pi radianes, es el ángulo, 2 pi radianes entre el tiempo, ¿no? Ok, entonces ya calculamos lo primero que hicimos fue calcular la velocidad angular. Bastante fácil, ¿no? Entonces ahora, ¿qué nos piden? Entonces la velocidad angular es de 31.41 radianes sobre segundo. Ok, entonces ahora el inciso B, ¿qué nos piden? El inciso B, para el inciso B nos pide calcular la velocidad tangencial o la velocidad lineal, ¿no? También se le denomina así. Entonces la velocidad tangencial. Entonces la velocidad tangencial, ¿cómo la calculamos? Pues la velocidad tangencial se define como el arco que describe entre el tiempo, o en términos de la velocidad angular, ¿no? En términos de la velocidad angular. Nosotros recordemos, ya calculamos la velocidad angular, ¿no? Entonces podremos ocupar esta fórmula que tenemos aquí. La velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio. Recordemos que la velocidad tangencial va a ser la velocidad angular multiplicado por el radio. ¿Cuánto es la velocidad? La velocidad angular, pues acá la tenemos, ¿no? 31.41 radianes sobre segundo y multiplicado por el radio. El radio son 0.8
metros, ¿no? Obviamente esto nos debe dar un número cercano a un poco más de 3, ¿no? Porque si fuera, se acerca a... No, un poquito, perdón. Es que este es casi cercano a 1. Ajá, entonces multiplicar un 1 por 31, pues simplemente nos da el mismo 31. Entonces aquí nos tendría que dar un número cercano a eso, ¿no? Al 31. Entonces 31 por 0.8, si nosotros hacemos la operación, nos queda que son 25, ¿no? Mientras más se acerque este decimal al 1, más se acerca al 31. Entonces sería 25.13 unidades metros sobre segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una velocidad tangencial. Se define como una distancia entre un tiempo. Ok. Y por último, nos piden ¿cuál? La aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, si nosotros recordamos, o vamos aquí, la aceleración centrípeta la podemos definir o calcular utilizando, tenemos dos relaciones, la que me relaciona con la velocidad tangencial o la que me relaciona con la velocidad angular, ¿no? Entonces, generalmente la mayoría les gusta más multiplicar que dividir, vamos a ocupar esta, ¿no? Bien, pueden ocupar ustedes también, esta ya tiene la velocidad tangencial, entonces cualquier resultado ocupando esta o ocupando esta realmente es lo mismo, ¿no? Y pues lo demostramos, ¿no? Como pasamos de esta a esta, pues entonces es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Dijimos que ocuparíamos la que relaciona con la velocidad angular. La aceleración centrípeta en términos de la velocidad angular era la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente, ¿cuánto vale la velocidad angular? Esto es 31.41 radianes sobre segundo, y esto es al cuadrado multiplicado por el radio. El radio son 0.08 metros. Ajá. Entonces, esta aceleración, si nosotros hacemos las operaciones, esta aceleración nos da de 789.57, ¿qué unidades? Metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado. Nosotros observamos es una aceleración bastante grande, ¿no? Imagínense la aceleración, la de la gravedad es 9.81, ¿no? Y este es 789, es una aceleración bastante grande. Ok, entonces, pues bastante sencillo, ¿no? Si nosotros sabemos los conceptos y las relaciones, bueno, si sabemos los conceptos y las relaciones matemáticas, pues las podemos ir reduciendo, ¿no? Pero ¿para qué? Pues ya las hicimos en el video anterior, pues ya las revisamos. Entonces, un segundo ejemplo rápidamente para que se entienda de forma, para que se entienda bien, ¿no? ¡Más rápido, Tyrone! Mi ejemplo dice, o el programa dice, un cuerpo sujeto a una cuerda describe el movimiento circular con radio de 3 metros. Ahora el radio es de 3 metros, ¿no? Y tarda 0.6 segundos en dar una vuelta completa. ¿Qué aceleración centrípeta representa? Pues lo mismo, si nosotros observamos, nosotros lo que tenemos aquí en los datos son el radio, ¿no? El radio es de 3 metros. Y si tarda 0.6 segundos en dar una vuelta completa, ¿qué es lo que me está dando? Lo mismo, ¿no? Recuerden, la definición de el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces, me dice el tiempo que tarda en dar una vuelta es de 0.6 segundos. Entonces, lo que me está dando es el periodo, ¿no? Entonces,
el periodo, en este caso es de 0.6 segundos. Ok, entonces lo que me pide es calcular la aceleración centrípeta, ¿no? Aceleración centrípeta. Ok, entonces si nosotros revisamos la aceleración centrípeta, está en términos de la aceleración centrípeta. Aquí está, yo necesitaría calcular en términos de la velocidad tangencial o en términos de la velocidad angular, ¿no? Entonces, pues lo ocupamos. Ahora vamos a hacerlo con la velocidad tangencial, ¿no? En el problema 1 ocupamos esta, ahora vamos a ocupar esta, ¿no? La velocidad en términos de la velocidad tangencial. Okay. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Pero yo no tengo la velocidad tangencial, ¿no? Necesitaría calcular primero la velocidad tangencial. Bueno, entonces, ¿cómo calculo la velocidad tangencial? Pues recordemos, ¿no? La velocidad tangencial, ¿cómo se define? Una velocidad tangencial se define como la distancia que recorre entre el tiempo. Ajá. Aquí lo que necesito primero para calcular la aceleración centrípeta es calcular la velocidad tangencial, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer. La velocidad tangencial, ¿cómo se define? Como la distancia que recorre, que es el arco entre el tiempo. Bueno, entonces yo tengo un cierto dato, ¿no? Que me dice que tarda 0.6 segundos en dar una vuelta completa, ¿no? Es decir, el cuerpo hace esto, ¿no? De ir aquí, de recorrer toda esta distancia, tarda 0.6 segundos, ¿no? Pero ¿cuánto es esta distancia? Pues esta distancia no es más que el perímetro, ¿no? De una circunferencia. Esta distancia ahora es 2pi por r, ¿no? Recuerden, la velocidad tangencial se define como la distancia lineal que se recorre en cierto tiempo. Yo sé que toda esta distancia que tenemos aquí se recorre en 0.6 segundos, pero ¿cuánto es esta distancia? Pues es el perímetro del radio, y el perímetro, ¿cómo se calcula? Como 2pi por r, ¿no? ¿Y cuánto tardó en recorrer esa distancia? Pues 0.6 segundos. ¿Y esto cuánto es? Podremos hacerlo, creo que sí se presta para hacerlo. Vamos a ver, sin la calculadora, ¿no? 2pi, bueno, aquí sería, vamos a primero ponerle 2pi por r. ¿Cuánto vale? El radio son 3 metros, ¿no? Dividido entre 0.6 segundos. Bueno, entonces 2pi multiplicado por 3 entre 0.6. El término 0.6 es 0.2 es un quinto, serían 3 quintos, ¿no? Serían 3 quintos, ajá. Este con este se van, se eliminan, y este multiplica este, entonces serían 10pi. Entonces recorremos que 10pi, bueno, o pi es 3.1416. 3.1416 multiplicado por 10 serían 31, ¿no? Entonces es lo que encuentro, que esto es igual a 31.416. Es una velocidad tangencial, son metros sobre segundo, ¿no? Metros sobre segundo. Entonces, si ustedes ponen en su calculadora esto de aquí, pues tendría que darle esto, ¿no? 31.416 metros sobre segundo. Esa es la velocidad tangencial. Ok, ahora ya tengo la velocidad tangencial. Simplemente ya puedo calcular mi aceleración centrípeta, que es lo que me piden, ¿no?
Entonces la aceleración centrípeta va a ser la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio, es decir, 31.416 metros sobre segundo, esto elevado al cuadrado, dividido entre el radio. ¿Cuánto vale el radio? 0. No, el radio vale 3, ¿no? Vale 3 metros. ¡Ay, qué bruto, focalicero! El radio vale 3 metros. Entonces, si nosotros hacemos esa operación, ¿qué nos queda? Pues, como resultado, nos quedarán 329. ¿Qué unidades? Metros cuadrados, segundos al cuadrado. Este metro se va a eliminar con un metro al cuadrado de aquí, entonces queda, bueno, con un metro de aquí, ¿no? Sí, este metro se elimina con un metro de los de aquí, entonces queda solamente metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y esta es la aceleración. Esto es la aceleración que me andaban pidiendo, el valor de la aceleración centrípeta. ¡Es lo mejor que tienes, Ultron! Bueno, pues como ven, son bastante sencillos estos problemas. Simplemente hay que entender qué es cada cosa, ¿no? El concepto de lo que es el periodo, de lo que es la frecuencia, de lo que es la velocidad angular, lo que es la velocidad lineal o tangencial. Si nosotros sabemos ese tipo de cosas, pues resolver los problemas será pan comido. Bueno, espero que les haya servido. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video y ánimo. Bye.